Nación Clave. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión. Somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Hay mucho que decir de lo que pasó ayer. Lo vamos a hacer junto con la sección El Mostrador en la Clave. Y queremos partir de inmediato con nuestro primer entrevistado en el día de hoy. Él es Nelson Lobos, abogado, escritor y director de una revista que sale en papel y además tiene un sitio de Twitter muy frecuentado por bastante gente que se llama Historia Mapuche. Y que básicamente, Nelson, para que la gente sepa de quién lo que tú trabajas, Historia Mapuche básicamente lo que hace es eso, es traer a tiempo presente historias, situaciones, recuerdos de distintas facetas de la enorme y larga historia mapuche, que no necesariamente tienen que ver con sucesos como los que estamos viviendo en términos actuales, sino que tiene que ver con formas, tiene que ver con organización, tiene que ver con un montón de otras actividades propias de justamente la historia mapuche. Cuéntanos un poquitito sobre la revista, el sitio web y cómo se han enquistado dentro de la sociedad, que conoce bastante poco de aquello en todos estos años. Bueno, unen Tragupayú, don Fernando, Tragupaín con Puché, estamos en Rucamo, Laimun, Inche Mapuzungulén Feulá, Yuculén, Tufache Dugumeu, Café Inchinta Inquiñe Kumenu Tram, Mapuche Ñito Culpa Zubú, Ka Mapuche Ñimongien, Ka Mapuche Tufachi Fantepu Chilima Pumeu. Bueno, Winca es un bueno, voy a hablar en Winca, en castellano. A la Winca me parece muy bonito, me encantaría poder contestarte en el mismo idioma, pero no lo conozco. Bueno, que nos hemos reunido hoy con las personas también que están en su casa escuchando, o en el vehículo que van, no sé. Y que, bueno, estoy contento porque puedo hablar tengo la posibilidad de hablar en Maudugún aquí en la radio, que son espacios que cada vez se están abriendo a esto, cada vez más, y que por lo mismo también me pone contento que podamos conversar ahora sobre historia, sobre cultura y sobre la actualidad. Por eso, cuéntanos un poquitito de qué se trata esta revista y esta intención que hay detrás de la revista de que se conozca la historia mapuche. Bueno, nosotros comenzamos el 2012 más o menos en Twitter. Habíamos empezado en Facebook y repentinamente nuestra página desapareció. Pero efectivamente parte de un afán de la historia, de la pasión por la historia, de la cultura, que las personas puedan entender, saber lo que es un Iyetún, conocer efemérides desconocidas de periodos históricos muy desconocidos, periodos históricos como por ejemplo el periodo de independencia, donde todos se imaginan a los mapuches peleando junto a los independentistas contra el rey, cuando fue al revés, la gran mayoría peleó por el rey en contra de los independentistas. Hubo mapuches que apoyaron a los independentistas, pero fueron muy minoritarios, y esas cosas van generando diálogos, debates, que de repente uno tira un tuit y las mismas personas empiezan a opinar. Y es súper rica la conversación que se genera, el diálogo. Entonces, personas de distintas posturas o personas que saben de historia y que a partir de ese tuit comienzan a comentar. Luego, con el tiempo, nos atrevimos participamos en la asesoría de Sitiados, de la serie Sitiados. Ahí metimos este concepto de las cabezas rapadas de los mapuches, que es un tema que está documentado, no fue un invento, ni una locura, ni una extravagancia de Fox, no. Eso lo dicen los cronistas españoles del siglo XVI, que Lautaro tenía la cabeza rapada, que usaban armaduras de cuero, que no andaban desnudos peleando como Tarzán. Y cuando nos invitan a participar en esto y nos dimos cuenta que nuestro trabajo lo tomaron en serio, que era más allá de divertirse un rato con Twitter y botar esta pasión ahí, dijimos ya, vamos a tirarnos a postular un Fondart. Ganamos el Fondart, escribimos un libro sobre el movimiento mapuche actual y ahí nos empezamos a meter más en historia actual, que también está muy relacionada a la actualidad, con el periodismo también, está muy de la mano, que nosotros no hacemos investigación periodística de ningún tipo, pero de repente hacemos comentarios sobre actualidad y también tiramos opiniones que
que pueden gustar o no gustar, pero hemos como ido abriéndonos eso. Al final sacamos hasta calendarios con efemérides mapuche, con los Peñis de Quimeltúe, que es otra organización que trabaja sobre todo el rescate del Mapuzungún, y salieron las revistas, y así hemos tratado de ir generando esto de que las personas puedan conocer la historia y cultura mapuche en general. Estamos conversando con Nelson Lobos. Tú diriges esta revista de historia mapuche, que además tiene, y se lo recomiendo porque es bien ilustrativo y cuenta de cosas que normalmente son desconocidas. Además, destruyen mitos, pero como los que tú mencionabas, por ejemplo, eso de que los mapuches se habían aliado mayoritariamente con la corona española contra los independentistas. ¿Cuál es la lógica de eso? ¿Cuál es la razón de por qué los mapuches, que tuvieron guerras con España, finalmente en el momento de la independencia mayoritariamente se alían con ellos para enfrentar esta rebeldía criolla? Bueno, de partida los mapuches siempre han sido muy de la palabra. Son norche, como se dice, como gente respetable. Y el pueblo mapuche siempre, con los españoles se empezó a desenvolver o a desarrollar su relación en torno a los parlamentos. Ya el primer parlamento fue en 1593. Y ya en el periodo de la colonia, el año de 1641 más o menos en adelante, ya el siglo XVIII, 1700 y tanto, los mapuches comerciaban mucho con los españoles. Hubo algunas guerras, sí, pero eso de los 500 años de guerra es un mito. Entonces, las relaciones eran buenas en general, matrimonio, mucho comercio, mapuches que aprendían a hablar castellano en las zonas fronterizas. Incluso acá en Santiago se hablaba mucho, la lengua mapuche se hablaba siglo XIX, porque acá también había mapuches que conservaron la cultura. Y estas buenas relaciones, este equilibrio, este status quo que se dio, donde los españoles siempre tuvieron intenciones de expandirse hacia el sur del Biobío, pero no podían y al final estaban cómodos con esta situación, se ve un poco amenazada con esta revolución que para los mapuches no era de Chile contra los invasores españoles. Los mapuches los veían a todos iguales y uno lo puede ver en las cartas, la documentación, que ellos no veían estos patriotas y estos realistas. Ellos veían a españoles que se agarraron de las mechas y que unos traicionaban a los otros y pretendían crear su propio país contra el rey y una guerra civil. Eso era para los mapuches. Y ahí dijeron, y los jesuitas, los curas en general, les decían, los chilenos son pobres, los criollos. Y como son pobres, les van a quitar sus tierras. Y los mapuches les hacía eco, claro, con el rey estamos bien, aquí hay incertidumbre, a lo mejor nos van a venir a invadir, nos conviene apoyar al rey, respetar la palabra con los tratados, así que apoyemos al rey. Sí, en ese caso hay una serie de elementos bien interesantes. La corona española trataba a los mapuches como nación. Claro. Ahora se habla de naciones. Hablaba de naciones, sí. Hablaba de naciones, sí. Y el asunto es que, bueno, se produce la independencia. ¿Y qué pasa a partir de la independencia con el pueblo mapuche? Y el nuevo territorio. ¿Cómo se produce esa situación hasta que llega ese episodio bien dramático que se denomina pacificación de la Araucanía? Bueno, lo primero interesante es que Chile, una vez que se va, llamémosle ejército del rey propiamente tal, quedan las montoneras en el sur, pues, en toda la zona de Biobío hacia el sur. Ahí están los Pincheiras, está Benavides, está Juan Manuel de Pico. Y ellos, aliados con la mayoría de los mapuches, porque hubo algunos mapuches que apoyaron también a Manuel Bulnes, a O'Higgins, etcétera. En ese periodo, Santiago con Concepción y La Serena tenían problemas, porque Santiago pretendía hegemonizar su poder por sobre los demás, y los demás le dijeron, oye, espérate, porque Concepción nosotros tenemos el ejército. Entonces, esa inestabilidad llevó a Freire, que además Freire, bueno, Gabriel Salazar habla, para él Freire es lo máximo, y un federalista lo plantea también, y Freire le dice a los mapuches, bueno, hagamos un parlamento con ellos en 1825, el famoso parlamento Tapigüe, que muchas organizaciones mapuches dicen de que en realidad les concedió la independencia. Yo tengo otra opinión, en una perspectiva jurídica, yo creo que hay una suerte de autonomía, pero muy limitada. Eso en estricto rigor los términos del documento. Ahora, ¿qué significaba para los mapuches el documento en esa época? A lo mejor los parlamentos eran el dispositivo suficiente para llegar a las paces. Y eso significó
en definitiva, este Parlamento de Tapico, que la paz no duró por más de un año porque la inestabilidad era tremenda, de que se mantuviera el Biobío como línea. Y ya hablemos de mediados de siglo, ocurren dos hechos importantes, en realidad 4 hechos importantes, los digo muy brevemente. Gobierno de Prieto, en su cuenta pública a Chile, él habla de las relaciones de guerra y paz con potencias extranjeras. Y ahí mete a la Confederación Perú-Boliviana y a las naciones bárbaras del sur, creo que dice. Mete a los mapuches igual con Perú y Bolivia, en el año 1841 creo que fue. Después, el año 1851 y 1859, vienen las revoluciones de Concepción, Grande Concepción, ¿cierto? Y se levantan contra el poder central de Santiago, el gobierno de Montt, apoyados ¿por quién? Por los mapuches, que ven a Santiago como una amenaza y Concepción como los continuadores naturales de la política de frontera. Que eso coincide en 1859 con la llegada de Orleans-Antoine, este rey franco mapuche, llamémosle, y es proclamado por los mapuches como rey. Y él ofreció armas de Napoleón III, se reunió con Napoleón III, que no se sabe de qué hablaron. Ahora salió un libro hace poco que no lo tengo, a lo mejor trae noticias nuevas. Y llegó un buque de guerra aquí, francés, que estuvo el de Entrecastó, que estuvo en Valdivia, y se supone, incluso el relato oral, la abuelita de Leonel Lielaf siempre contó esto, contaba que un poeta mapuche, si es que la palabra es poeta, los mapuches le pidieron las armas a los franceses, y los franceses le dijeron, no, esto se lo pasamos a Orlés. Y Orlés se habría atrasado, dicen unos, y otros dicen que no pudo levantar a los mapuches, a los nakches, los mapuches de la zona de Purén, de Lumaco, que apoyaban a Chile, y por eso los franceses prefirieron no meterse, porque lo veían como un país independiente. Y Orlés, en sus argumentos, en el juicio, cuando lo juzgan, él dice, pero ¿por qué me están juzgando si yo soy un soberano de otro país? Del Biobío del Sur hay otro país. Y Cornelio Saavedra, indignado. Oye, todas estas cosas que tú cuentas, bueno, ninguna de estas cosas son material de conversación y de discusión escolar. No están en ningún tipo de texto ni de currículum de colegio. ¿Qué tanto cuesta reconstruir una historia mapuche como la que tú estás señalando, digamos, con una historia que cuenten ellos, digamos? A ver, lo primero, hay una historia mapuche que a lo mejor viene en la historiografía, que puede ser historiadores mapuche o no mapuche, o mapuchizados, llamémosle, y la otra es la de las comunidades. La de las comunidades es el relato oral. Y hoy en día la gente en las comunidades está muy cerrada a comentar eso, porque sobre todo en los años 80 llegaron muchos investigadores, universidades, haciendo preguntas a los objetos de estudio, ¿cierto? No eran personas. Y hoy ha cambiado a eso totalmente. Y después se iban y no volvían con los estudios, no volvían con el relato que el abuelito dijo, después morían los viejitos y nunca sabían qué dijo el papá. Entonces ya hoy en día hay un rechazo. Sospecharon, ¿no? Hay una sospecha, pucha, nos vienen a utilizar aquí. Y la otra historia, que también está vinculada con esto, nosotros por ejemplo trabajamos harto con las comunidades, los entrevistamos y tratamos de contar también esa historia. Y esa historia es difícil trabajarla, a lo mejor en redes sociales se puede hacer, se pueden sacar libros, pero eso queda a nivel de adulto al que le interesa. En los colegios es complicado porque hay que, ya es un tema político, tiene que intervenir el Ministerio de Educación. Claro, tienes que meterte en el currículum. Claro, y para meterse ahí, primero, ¿qué historia contamos? Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se ha enseñado toda esta historia que hablábamos recién en los colegios? Yo creo que es contraproducente porque destruye un poco el mito del Estado único, nación única, de la construcción del Estado del siglo XIX y gran parte del siglo XX también. Empieza a traer, estamos vendiendo un discurso, pero por otro lado metemos cosas que los mapuches pelearon con los chilenos. Se supone que todos somos chilenos, ¿cómo vamos a pelear entre chilenos? ¿Y cómo nos vamos a plantear como distintos? Y yo creo que por ahí va el tema. Ahora se supone que va a haber hay una consulta en estos momentos indígena de educación, donde se están viendo todos estos planes y programas, y ahí debería ir historia también. Ahora, todos los países del mundo tienen y eso es lo que hace fascinante leer libros de historia por historiadores o por gente que investiga un punto y de alguna manera desmitifica lo que parece la lógica histórica clásica. Todos los países tienen o se anclan o necesitan anclarse a una serie de cosas que posicionan como
verdaderas, como ciertas, porque le dan identidad a ese país. Qué sé yo, voy a plantear el grito ese. Esto que los mapuches, qué sé yo, nunca vencidos. ¿Ah? En Marichehueo. Venceremos. Exactamente, nunca vencidos. Esta idea de que Galvarino le cortaron las 2 manos y que él no proferió, pero ni un sonido, porque era machón. ¿Ah? Esta idea de todo lo que tenía que ver con los mapuches, básicamente en las primeras los toquis, esta idea media grandiosa, media de héroe de Marvel, de los toquis. ¿Qué tanto de todo eso ustedes han logrado auscultar que ese mito, que es verdad? ¿Dónde están esos grandes personajes en la historia mapuche? Efectivamente los del siglo XVI han sido levantados como los de la Araucana, básicamente. Ercilla fue el gran, sin saberlo, el gran constructor de parte de la nacionalidad de Chile, porque los dirigentes políticos chilenos del siglo XIX tomaron a Caupolicán, a Galvarino, a Lautaro, principalmente esos 3, para mostrarlos como el ejemplo del gallardo, de la raza chilena. Exacto. Junto con estos españoles, Pedro Valdivia, un luchador, etcétera, que es verdad, si eran tremendos tipos, si no lo vamos a discutir. Pedro Valdivia tenía sus años ya y andaba a caballo hasta Puerto Montt y peleaba en las primeras líneas, y tampoco hay mentira en eso, pero tampoco eran superhéroes de Marvel. Y eso ha significado de que en el colegio enseñan ese pedacito del siglo XVI. Llegan a Curalaba, que ahora parece que ya hablan de batalla de Curalaba, pero en mis tiempos se hablaba de desastre de Curalaba. O sea, nos decían, todos somos chilenos, viva Chile, y los mapuches son chilenos, pero cuando los mapuches le ganan a los españoles es un desastre. ¿Qué pasa ahí? Ahí empiezan los cortocircuitos y las contradicciones, no sé si llamarlos culturales, pero de discurso por lo menos. Y ahora, perdóname, porque está por ignorancia mía, pero ¿cómo en 1500 y tanto se trataban de chilenos? No, me refiero en el siglo XIX y ahora en el siglo XX nos hablan nos cuentan esa historia, del presente al pasado. Ya, estaba hablando de cómo se miraba la historia desde el presente. Desde el presente. Y la verdad que sí, eran grandes personajes, pero yo creo de que los mapuches más grandes, bueno, todos tuvieron sus roles y sus contextos, pero lo encontramos en el siglo XIX, o sea, Juan Calfucura, por ejemplo. Calfucura, que es mapuche pehuenche de Yaima, que peleó en las guerras civiles de independencia, que apoya al ejército de O'Higgins, y que él dice que Bulnes, yo creo que hay algo por ahí algo de invento, de fantocherismo, que dice de que Bulnes le entrega el mando de las tropas que iban al mando de Lord Cochrane, y que él toma Valdivia con los fusileros bajo su mando, y eso le cuenta a los argentinos en carta. Eso dice, es un tremendo personaje. Calfucura, por ejemplo, cuando él ya tiene 20, 25 años, sueña, y Ñenechén, que llamémosle, hay distintas formas de percibir a Ñenechén, pero la divinidad, llamémoslo. Le dicen sueños, anda porque hay una piedra, y esa piedra es un hombre que te va a ayudar. Que vaya tu mujer a buscarla en una cascada, y va y encuentra un hombre, y esa piedra, finalmente, con ella vive toda su vida. La piedra le habla, y la piedra él le dice a la piedra qué es lo que tiene, por ejemplo, que caiga en granizo sobre el ejército argentino, y los argentinos tienen que retroceder. O con la piedra ayuda a levantar Huichanalhue, que Huichán es levantar, en el fondo el levantador de almas, y se levantan los muertos y pelean junto a Calfucura contra el ejército argentino. Lo que me estáis describiendo, la lógica de los primeros 6 capítulos de Game of Thrones. Cuando se levantan los muertos vivos, y que tienen toda esta serie. Así que nomás, está muy entretenido. Y Calfucura, esa es la parte espiritual de Calfucura, y eso lo cuentan hoy en las comunidades. De hecho, el nombre de él, que es un nombre y eso es la importancia de ir a conversar con la gente de las comunidades. El nombre, dicen, él no se llamaba Calfucura, se llamaba Lef Gunen Mapun, que es como el omnipresente, el que está en todos lados, el dominador de toda la tierra. Ese era Calfucura. Y él
en términos ya históricos, políticos, él logró unificar prácticamente a todos los mapuches para enfrentar la invasión argentina a la Patagonia, que los mapuches dicen es mapuche, los chilenos dicen es chileno y los argentinos dicen Argentina. Y en ese territorio, no toda la Patagonia por si acaso, y en ese territorio Calfucura creó redes de comercio con pago de uso de la tierra. Por ejemplo, yo iba, peleaba con los argentinos intercomerciamos, yo pasaba con mi ganado, y al lonco que vivía ahí, el lonco es la autoridad civil mapuche, le tenía que entregar por la noche 10 cabezas de ganado, y el lonco le tenía que entregar a su vez a su gente chorreo, o sea, y creó un sistema económico, político que ya venía también de antes, pero él lo perfeccionó. Entonces era un tipo que se medía de igual a igual con el presidente de Argentina. Conversaban por carta. Calfucura. Calfucura, se amenazaban. Calfucura se hacía el aliado. Él se autodenominaba federalista. Apoyaba a... ¿cuánto se llama? A Urquiza. A Urquiza. Urquiza en Argentina. En Argentina. Y a su vez pedía apoyo a los mapuches de acá, pues eran los mismos. No es que haya habido mapuches chilenos y argentinos. Eran los mismos. Dividieron sus identidades como hoy los chilenos nos dividimos en identidades. Yo soy ariqueño, yo soy penquista, aquí están los santiaguinos. Los mapuches eran la misma historia. Yo soy de Choel, que eso está al este de la cordillera de los Andes, al oeste, Guluma al oeste, Puelma al este. Entonces, Calfucura para mí es lo más grande, pero también tenemos a Mañilbueno en la zona de acá, que fue otro gran líder mapuche. Él tenía un caballo con el que conversaba. Y el caballo le decía lo que tenía que hacer, y que no era realmente el caballo el que le hablaba, era una entidad espiritual, un Chegurpúe, dicen por ahí, que era el que le conversaba y le decía qué era lo que tenía que hacer. Él se iba solo a un corral, a un malal, y conversaba con el caballo. Y esto todo está registrado sobre la base del recuerdo oral. También está documentado. También está documentado. También está documentado. Cuando muere Calfucura, por ejemplo, dicen que seguía golpeando su pecho y que tenía 2 corazones. Y que esos 2 corazones los enterraron porque algún día, cuando se levanten esos corazones, se van a levantar de nuevo todos los mapuches. O sea, hay cosas... De hecho, es la figura que viene. Acuérdense de esta conversación. De aquí a unos años más ya Lautaro va a pasar a segundo plano y Calfucura va a ser el referente de todo. Es un tremendo personaje. Es bien fascinante todo esto que está contando porque tiene esta noción como de que tú conoces una base que te entregan a través del colegio, una base que es cronológica, que tú sigues básicamente la línea de tiempo, desde el descubrimiento, la guerra, en fin, presidentes, todo lo que es tradicional en materia escolar. Y te pierden los llamemos así, bolsones de cultura independiente o autónoma que hay entre medio, digamos. Las cosas que pasaban y que no se meten. ¿Qué tanto de esto te lo aceptan los historiadores que han escrito sobre historia mapuche? ¿Qué tanto de lo que tú me has contado y lo que ustedes en la historia mapuche reflejan tiene detractores en términos de la discusión histórica? Porque la historia se interpreta después de... Tú no has estado ahí, no tomaste foto, no hay video... y por lo tanto hay una dosis de interpretación bastante grande. Bueno, aquí tenemos tanto antropólogos, historiadores, que ya la historia está interdisciplinaria hoy, pero hay historiadores que los que se dedican sobre todo a la etnohistoria, no me gusta mucho el concepto, pero bueno, es lo que hay, son bastante abiertos a esto, no a lo mejor como un hecho histórico que Calfucura efectivamente hizo llover trigo, pongamos. Eso no lo ven como parte de la construcción, una construcción post-Calfucura, ideológica, que ayuda a identificarse como pueblo y que fortalece el ser mapuche. Mapuche Tain Chase, yo soy mapuche. Y eso lo fortalezco a través de símbolos como Calfucura, en el caso de Chile, como Higgins, como Carrera, y lo ven un poco así. Algunos lo ven como mitos, simplemente. Si uno probablemente hablara con Sergio Villalobos, tal vez diría, son mitos estas cosas, que a los mapuches les molesta bastante cuando se habla de sus cosas son mitos, pero lo que tiene que ver con la religión de Occidente no son mitos. No, pues eso es fe. Y es una ofensa decir que es un mito. Claro. Pero lo mío son cosas como de niño. Eso molesta mucho a la gente. Pero hay a lo mejor como desde una perspectiva histórica se considera como un elemento para entender los procesos sociales y culturales de en este caso el pueblo mapuche. A lo mejor no como un elemento histórico, pero he encontrado conversaciones y en la documentación coincidencia en el relato de la vida de Calfucura, por ejemplo, ¿por qué se habría ido de aquí? Y en documentación se habría ido de aquí, he encontrado porque tenía problemas
que venían derivados de la guerra de independencia con otros mapuches de Boroa que lo atacaron. Él se defendía a duras penas, quedó empobrecido y se tuvo que ir al otro lado. Y en las comunidades... ¿El lado es Argentina? Hacia lo que es Argentina. Y en las comunidades cuentan de que Calfucura se habría ido porque viniera con nombres, los mismos nombres de los loncos, que lo atacaron estos loncos y él arrancó para que no lo maten. Y uno encuentra documentación del hijo de Calfucura, que él cuenta detalles muy interesantes sobre su padre y la piedra también y todo esto. Y él dice lo mismo. Entonces hay una continuidad que uno la puede ver. Un ejemplo terrible, esto es una barbaridad que la gente no la conoce. El famoso Parlamento de Arauco, que Chile le llamó Arauco porque le llamaba provincia de Arauco, que todavía Chile no ejercía ninguna soberanía sobre ese territorio. Un capitán, Ríos, el apellido Luis Ríos, se arranca con los tarros y dice, vamos a hacer un parlamento con los mapuches sin pedirle permiso a nadie. Y los mapuches, acostumbrados a un parlamento, palabra de caballeros, voy desarmado, se juntan en la provincia de Arauco, que habría sido en la zona de Tirúa hoy. Se ponen a conversar con Luis de los Ríos, que empieza, trae vino, trae aguardiente, trae asados, todo, y dejó emboscados un montón de soldados. Cuando vio que los mapuches estaban más o menos comprometidos, cufifo, dio la orden y decapitaron cerca de 300 o 400 personas. Los chilenos, no los españoles. Esa afrenta todavía la recuerda la gente de las comunidades en Tirúa. La primera vez que me enteré de eso fue, que de hecho me enteré antes por lo que me contaron las comunidades en Tirúa el año 2009, antes que me lo contó Peña, de apellido, que está fallecido ya, era un guaupife ahí, no me acuerdo en este momento el nombre. Y él me habló de Loncotripay. ¿Qué significa Loncotripay? Donde salen las cabezas, donde se cortaron las cabezas. Y él le echaba la culpa a los españoles. Yo decía, debe estar confundido si me dice que fue hace como 200 años. Pero claro, hoy todavía hay mapuches que le llaman español a los chilenos porque no le ven diferencia. Todavía, hoy, siglo XXI. Y él me contó esto en Loncotripay y después lo encontré en Vicuña Maquena en la Guerra Muerte. Y ahora lo he encontrado en otros relatos, por ejemplo, Barros Arana también, que empieza a hablar de Loncotripay. Y ahora uno va y hasta la otra vez entrevisté por una investigación que estamos haciendo al exalcalde de Tirúa, señor Guillón, Alejandro Guillón, y él, no siendo mapuche, también me habló ya como la tradición ya de Tirúa, de ese terrible acontecimiento, esa tradición, etcétera, de Loncotripay. Y él me explicaba, Loncotripay, donde cortan las cabezas, me decía él. Y eso él lo aprendió probablemente los mapuches, que lo cuentan. Y eso fue hace 200, van a ser 200 años, 1824. Oye, hay mucha gente que está preguntando, como lo hace Salinas aquí por Twitter, que si tú puedes recomendar algunos libros sobre justamente historia. Ustedes han sacado sus propios libros, hay otros autores, yo he visto mucho a Pedro Cayuqueo haciendo historia mapuche, pero ¿dónde está este relato como el que estás contando tú, en el sentido de lo que no se aprende en el colegio? Bueno, para comenzar, porque hay libros que a lo mejor uno los lee y si no conoce bien la historia se pierde porque hay mucho detalle. Pero un libro con el que partí yo, de hecho, 2008, 2007, fue con el libro de José Bengoa. Sí, Historia del pueblo mapuche. Un muy buen libro, muy ordenado, muy divertido, muy bueno. El otro libro, que también es muy recomendable porque es divertido y habla justamente sobre el periodo, una parte del periodo de independencia, es O'Higgins y la cuestión mapuche, Leonardo León. También es buen libro. Otro libro que también es muy entretenido, que es el de Pedro Cayuqueo, Historia Secreta Mapuche, siglo XIX. Súper, no sé, yo creo que si alguien en 2 días se lee ese libro de 500 páginas. Muy entretenido. De la actualidad, obviamente recomendado nuestro libro. ¿Cuál es el libro? Se llama Huenunto Afiel, Afpugulu Mapu, el nombre es mapuche, pero El Renacer de la Frontera, que es el movimiento mapuche del año 79 al 2014, desde Concepción, pero relacionado con la globalidad. Ese lo pueden adquirir en contacto@historiamapuche.cl. Y Fernando Bairicán también, que escribe el libro El Malón, que es sobre el movimiento mapuche a nivel global. ¿Qué otro libro que pueda hablar sobre...? Jorge Pinto, con su libro que sacó del siglo XX, que habla de toda la dirigencia, prácticamente 1910, creo que parte el libro, 1915, hasta el 2015, creo que. Jorge Pinto. ¿Cómo se llama ese? Pero Jorge Pinto el autor. Es Jorge Pinto. Y muy bueno ese libro. Y ahí explica el siglo XIX, que por ejemplo,
muy breve, nos permite entender que ha habido mucha polémica últimamente, nos muestra de que el pueblo mapuche, el año 1928, a ver, de partida, el primer diputado mapuche, Francisco Melibilu, 1917, si no me equivoco, en esa elección fue, él hablante de la lengua mapuche, y él hablaba en el parlamento de la lengua mapuche. Lo hizo también después Cayupi, lo hizo Esteban Romero, lo hizo Venancio Coñuepán, ministro de Tierra y Colonización de Ibáñez, que Ibáñez no era precisamente de izquierda. Ibáñez, en su gobierno democrático, sí. Hablaba la lengua mapuche de manera... Era un gran orador. La gente en las comunidades se acuerda de él todavía y se emocionan los viejitos acordándose de sus discursos. Entonces, de hecho, quiero decir algo, lo he dicho en otros medios, que es lo que dijo Manuel Augusto Panguilef, que estuvo preso en Pisagua por Ibáñez, cuando no fue democráticamente electo, de su dictadura. En el golpe, claro, con Alessandri, sí. Que estuvo preso por haber proclamado la República Independiente Araucana, no sé si fue el año 28 o el 32, porque los huilliches hicieron lo mismo, y también todos presos. O sea, no es nuevo esto. Y él dijo, en un discurso a su electorado, dice, no tengo la oratoria de él en ningún caso, pero Pu Peñi Puli, Parlamento meu, Mapudu meu, Dunguan, habría dicho. Y eso significa, hermanos del alma, cuando esté en el Parlamento los voy a defender en la lengua mapuche. Y sabe que, a pesar que esos tiempos eran muy duros para el pueblo mapuche, discriminación, el indio, la india, flojo, en ese tiempo ya había pasado la época del salvaje y el bárbaro, todavía no llegaba la del terrorista, en ese tiempo eran flojos, borrachos y ladrones. Una discriminación tremenda, que la gente se cambiaba de apellido, incluso los mapuches. En ese periodo, los parlamentarios, ni un problema con estos discursos mapuche de los parlamentarios mapuche. Entonces, no. Lo dejo ahí. No, los problemas están acá. Justamente. Están más cerquita de nosotros. Nelson, te quiero agradecer por haber venido al programa. Tú eres director de la revista Historia Mapuche. Yo les recomiendo el sitio en Twitter, que es @historiamapuche, que está lleno de detalle, y tú siempre ajustas las efemérides a cosas que hay, y además tiene una amplia literatura que en el mismo sitio, me imagino que están, como pueden contactarse con las posibilidades de adquirir los libros, los calendarios, tienes un montón de cosas, y la revista probablemente tal. Yo quería tomarme la licencia de pedirle 45 segundos. Dale. Lo que pasa es que hablamos de efemérides, y esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿eh? Y hoy se cumplen, 21 de diciembre de 2018, 37 años del fallecimiento de la caída del primer halcón de la Fuerza Aérea. Álvaro Camerati González, mi tío. Mira. Y nos olvidamos de repente... El halcón, tú dices del avión. De los halcones de la Fuerza Aérea. Que fue uno de los fundadores junto a su capitán Gabrieli, creo que era, y otros que lamentablemente no me acuerdo los nombres de ellos. Y cae en Salinas, en un acto de servicio, exhibición para la gente, la familia. Y este es un pequeñito homenaje. Mi abuela sé que me está escuchando, y yo sé que este día para ella es muy complejo. Y mi tío también es la excusa para poder decirle a las personas y seguir una conducta social y cultural mapuche, que es el gulam. Y el gulam es el consejo, es la conversación en torno al fogón, con un mate. La gente en la casa lo puede hacer con un café, y si los hijos son grandes, con una cerveza. Y es el consejo donde no solo se le habla de la vida a los hijos, de las etapas que viven, sino que también se le habla a la familia, de quién eres tú a través de nosotros como familia, como linaje, de dónde venimos, y además como pueblo. Se habla de Calfucura. Y creo que es súper importante para seguir construyéndonos en identidad, sea como nación chilena, nación mapuche, nación aymara, quichua, cahuéscar, licanantay, rapanui, etcétera, diaguita. Poder tomar esto del gulam, que también el pueblo chileno lo tiene, si eso existe, pero se está perdiendo con cómo vivimos hoy, sobre todo en las ciudades. Así que quería dejar esa pequeña reflexión. Muchas gracias a Nelson Lobos, abogado, escritor y director de la revista Historia Mapuche. Gracias por haber estado. Volvemos. No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave.